Buenas noches, apreciados participantes. Este es el encuentro síncrono que se planificó para recuperar la actividad síncrona que estuvo pautada para el próximo jueves pasado. Bueno, lamentablemente la conexión, la electricidad, no la conexión, la electricidad, bueno, falló y nos indujo a esta replanificación. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la planificación estratégica y la planificación prospectiva, que son los epístemes de la planificación. Eh, Entremos en materia y a partir de este momento nos vamos a direccionar hacia la planificación regional. Ya se dice que ha muerto si se entiende como un libro de receta estático. Es decir, si es estática, no hay planificación. Entonces, si citamos a Carlos Mato, que fue una investigación que revisité el día 22 de esa fuente, entonces debemos hablar de la planificación estratégica situacional. En la región, el planificador no es un observador externo, es un actor, en un tablero de ajedrez donde el presupuesto, los gremios y la dinámica social se mueven constantemente. Entonces, aquí tenemos un punto clave y es que la planificación es un proceso de libertad. Si el futuro estuviera determinado, no planificaríamos, solo esperaríamos. Entonces, planificamos porque el futuro es un espacio de libertad y el presente es un espacio de lucha. Aquí su praxis laboral es vital. Ustedes saben que un plan de desarrollo regional que ignora las fuerzas políticas locales está condenado al archivo. Ahora bien, ya con esto nosotros podemos hablar eh, del cambio de paradigma cuando nos dirigimos hacia la planificación situacional. Y es que debemos superar el plan libro, es decir, lo normativo. Tenemos que ir hacia lo que son los análisis de los autores y las fuerzas en conflicto. Y por otra parte, como les dije en el desarrollo del contenido, la praxis laboral como un insumo estratégico. Entonces, para Matus, tal cual como se desprende de la lámina, la planificación es el cálculo que precede y preside, perdón, la acción. Es así como entonces nosotros vamos a abordar la perspectiva territorial y la mirada longánime. Entonces, cuando nosotros vamos ya a trabajar estos aspectos, ya comenzamos a hablar de futurible, de escenario y reducción de incertidumbre. Entonces, hablemos de la mirada hacia el horizonte, las perspectivas. Para Goudet y Durance, del año 21, nos enseña que el futuro no es único, existen los futuribles. En el desarrollo regional debemos preguntarnos, ¿cuál es el futuro tendencial de nuestra región si seguimos bajo el modelo extractivista o centralista? Entonces, iremos probablemente al equilibrio. Pero la perspectiva nos permite diseñar perdón, el escenario apuesta. Esto requiere
Identificar las variables estratégicas, aquellos que tienen una alta motricidad, pero también una alta dependencia. Aquí aparece un ejemplo para ilustrar, que es la conectividad digital y la autonomía energética. No se trata de adivinar, sino es construir resiliencia institucional ante los choques externos que como politólogos sabemos que vendrán. Es así como llegamos al desarrollo regional como categoría política. Eh, Cuando nos referimos precisamente a esto, hacemos referencia a la gobernanza multinivel y sistemas complejos. Entonces, la región no es solo un pedazo de mapa, es una construcción social de poder. Madueray es enfático en esta aseveración y él sostiene que el desarrollo regional es un proyecto político y aquí transversalizaremos la planificación. Entonces, un plan regional debe responder a la gobernanza multinivel. Ahora bien, ¿cómo se alinean los objetivos de desarrollo sostenible, o que es lo que conocemos como ODS, con la realidad en un municipio rural? Esa es una labor de nuestras investigaciones futuras. Debemos transitar de la región administrativa impuesta por decreto a la región funcional, unida por cadenas productivas y sentidos de pertenencia. Entonces, fíjense cómo ya observamos el territorio como sistema complejo, ya nos referimos a la gobernanza de multinivel, que es la relación local, regional y global, porque vivimos en un mundo, vivimos en un mundo complejo, donde están todas las partes, es un mundo, si se quiere, globalizado y ahí vamos a encontrar dimensiones y factores. Por eso es que decimos que el desarrollo regional es multidimensional. Entonces tenemos la dimensión económica productiva, tenemos la socioinstitucional, tenemos la ambiental sostenible y lógicamente esto nos llama a la reflexión porque las dimensiones deben ser permeables de modo que podamos entrar, moderarla y continuar porque ellas también afectan y son afectadas. Eh, esta postura las extraje de la referencia de Maloray del 2023, muy reciente la investigación que él acaba de hacer y es muy interesante porque él aborda, ataca y eh, redirecciona lo que son las dimensiones redefine, perdón, las dimensiones del desarrollo. Entonces, ya con esto nosotros podemos ir avanzando y podemos hablar de la transversalización. Cuando hablamos de la transversalización, eh, es donde la estrategia se encuentra al territorio. Entonces, las metodologías de integración es cómo unimos todo esto en la práctica. La transversalización ocurre cuando el diagnóstico prospectivo alimenta la estrategia regional. Entonces, primeramente, escuchamos a la práctica, es decir, lo que conocemos como el sable local. Segundo, proyectamos con prospectiva. Es allí donde formulamos los escenarios y los futuros deseados. Y por último, tenemos la ejecución con planificación estratégica.
Entonces no podemos seguir haciendo planes de desarrollo regional que sean copias y pegas de otras realidades. La especialización inteligente, ya esto lo hemos hablado en otras asignaturas, mencionamos por autores como Bosseman y Goulart del 24, sugieren que cada región debe planificar basándose en sus activos únicos y no es sus carencias genéricas. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta porque en el proceso integrador tenemos el insumo, que es la praxis de los actores, sus experiencias que tenemos que tomar en consideración, los procesamientos, que es el análisis prospectivo. Ya hay software modelos para planificar con prospectiva, ¿ok? Tenemos productos, que es el plan estratégico, ¿ok? Es el plan estratégico regional. Y tenemos la meta, que es la especialización inteligente. Eh, Bosnia y Goulart son muy acertados en sus apreciaciones con respecto a lo que es la transversalización de las estrategias que se encuentran en el territorio. Entonces, es una de las, eso es una de las aristas que debemos abordar. Bueno, entonces así llegamos a lo que son las herramientas de gestión y decisión. Para que su discurso tenga peso en las mesas de decisión, deben manejar herramientas de software, ya hicimos referencia a ello, y análisis cualitativo. Entonces, es muy interesante el análisis MICMAC, que nos dirá qué variables son las palancas del desarrollo regional. El ábaco de Regnier nos permitirá medir el color de los consensos entre los actores políticos. ¿Ok? Ahora, como gerentes, estos datos son su escudo. No es, yo creo que la región necesita esto, sino el análisis de variables críticas demuestran que este es el camino de mayor impacto. Esto profesionaliza la política y reduce el margen de populismo técnico, que es muy bien tratado por la teoría política. En este direccionamiento, entonces tenemos que ya comenzar a tomar en consideración, comenzar a revisar eh, estas plataformas, estos software que nos permiten estudiar las matrices de impacto cruzado, el análisis IGO, que es la importancia de la gobernabilidad, ¿ok? Por eso se llama IGO, el ábaco de Regnier, que es el termómetro del consenso, y lógicamente la reducción de la subjetividad en la toma de decisiones, ese debe ser la piedra angular. Esto nos permite asumir que ¿cómo le digo? Hay unos puntos que debemos tocar antes de llegar al finalizar este recorrido y este no es otro que la procrastinación en la planificación regional. Porque esto precisamente afecta a la estrategia y por eso la tengo allí como una conjunción copulativa. Entonces, visto así, posponemos el inicio de un plan regional esperando el momento político ideal. Entonces, fíjate, estamos postergando. Ahora, el costo de no decidir hoy en materia de infraestructura, por ejemplo, de educación regional, se paga con décadas de atraso social, porque son directamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, la educación es una dimensión que afecta en la esfera social.
Y por eso estábamos hablando de la multidimensionalidad y de la necesidad que las tratáramos con membranas permeables que nos permita modelar a través del diseño de políticas públicas. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ya llegamos a un punto crítico, ¿ok? Que afecta a su praxis, que es la práctica diaria, el día a día, la cotidianidad. Entonces, la procrastinación estratégica es la que precisamente paraliza o posterga precisamente los procesos decisorios y la acción. En nuestras instituciones suele haber una eh, mm, procrastinación en la planificación regional. Entonces, posponemos el inicio de un plan regional esperando el momento político ideal. Y ese momento casi nunca llega. Ahora, la procrastinación institucional es el cáncer de la planificación. Se manifiesta cuando sobre diagnosticamos para no decidir. Como líderes en ciencias políticas, su trabajo es combatir la parálisis de análisis, el costo de no decidir hoy en materia de infraestructura o educación regional se paga con décadas de atraso social. Eso significa que nosotros debemos jerarquizar eh, los proyectos que realmente deben implementarse, que vayan direccionados al desarrollo, al bienestar social, y no vamos a abordarlo como felicidad social, porque cuando hablamos de procesos de procrastinación, entonces detenemos la acción y nunca lo alcanzamos y eso en muchas oportunidades, desde mi perspectiva, respetando la de ustedes, eso puede impactar negativamente en la imagen del Poder Ejecutivo. Entonces, eso es muy importante que tengamos en consideración esos aspectos. Eh, Cuando nosotros ya estamos llegando al final de este recorrido, estamos llegando precisamente a la síntesis, a la síntesis y a ese acto conclusivo, ¿ok? Entonces, aquí vemos que la planificación es política, la perspectiva es visión, lógicamente, porque estamos desplazando nuestros pensamientos y nuestras miradas al horizonte, al futuro, y la región es nuestro campo de batalla. Entonces, fíjense que hay una trinidad, hay una trilogía donde está la política, la visión y el campo de acción. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en consideración esos aspectos. Entonces, para cerrar, mis estimados participantes, la planificación es política, la perspectiva es visión y la región es nuestro campo de batalla. Y no me canso de decir esos tres puntales. Entonces, hemos pasado de la teoría a la herramienta y de la herramienta a la ética de la acción. Ustedes tienen experiencia, ustedes están en la praxis y ahora tienen el marco científico para que esa experiencia transforme el territorio. No permitamos que los planos, documentos sean muertos. Es decir, tienen que tener vida propia, tienen un ADN que nos va a direccionar precisamente a ese desarrollo. Entonces, hagamos que la planificación estratégica y que la brújula que guía nuestras regiones hacia el desarrollo humano integral, entonces sea tomado muy en serio y en consideración. Entonces debemos diseñar esos futuros deseados cuando
nosotros realmente queremos dirigirnos hacia los polos de desarrollo. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros vamos transitando la implementación estratégica, es decir, estamos transitando los planes que se han implementado, nosotros tenemos que ir evaluándolo, ir revisando la estrategia, ir revisando ese recorrido estratégico y midiéndolo con los indicadores de desempeño. Y eso tiene que ser continuamente y no con esos lapsos que decimos o que digamos para el año próximo ahora vamos a hacer esto y esto y esto y esto. No, tenemos que comenzar la planificación es continua, no se detiene. Los lapsos se han disminuido, ahora se llaman Scrum. ¿Por qué? Porque ahora hablamos también de planificación ágil. No podemos quedarnos sentados en un banco de pino esperando que llegue a quien nosotros queremos esperar. Tenemos que salir a buscar. Entonces, nosotros realmente, como gerentes, como planificadores, como transformadores de realidades, entonces tenemos que diseñar planes viables, diseñar planes que realmente nos ayuden a transformar esa realidad. Y para ello debemos establecer un diálogo con ella. Nosotros no podemos quedarnos sentados a esperar que el cambio ocurra. Nosotros tenemos que gestionar el cambio. Hay un autor que es un psicólogo y un filósofo de la década de los 50, que es Lewin, y entonces él hablaba de la gestión del cambio, y él nos dejó unos contenidos tan interesantes, tan importantes, que él nos decía que el cambio se producía o se generaba en tres momentos en el precisamente en el inicio, que es la descristalización, que no es otra cosa que eh, adecuar a las personas, a los trabajadores, a los planificadores, a la sociedad, a que vayan hacia esa nueva conducta. La otra es el cambio de movimiento, que es donde vendemos, por qué queremos cambiar. Y la tercera, que es la recristalización o cristalización, que es donde nosotros podemos observar esa nueva conducta, esa nueva realidad. Entonces, mi llamado es precisamente a que nosotros hagamos realmente análisis para poder formular futuros deseados y seleccionar el que más se adecue a nuestras realidades. Que tengan muy buenas tardes, hasta pronto, muy buenas noches, perdón, hasta pronto y estamos en contacto. Les recuerdo que este tipo de actividad, aunque no es obligatoria, disculpen que no cierre todavía, este tipo de actividad está diseñada para que ustedes interactúen con nosotros y viceversa, y ustedes con ustedes mismos. Porque en la interacción está la clave, en la participación está la clave para la generación sinérgica. Y cuando nosotros estamos en un sistema, tenemos que hacer vida en él. Recuerden que cuando estamos en un sistema, afectamos y somos afectados. Y sobre todo cuando hemos seleccionado un posgrado, una ruta que realmente va a afectar a un gran sector de la sociedad, bien sea regional, nacional o local, e inclusive ultrafrontera. Entonces, vamos a participar en este tipo de actividades. Les agradezco, por favor,
eh, revisen, ya están las notas en el aula. Esta semana se las voy a subir a la zona respectiva. Y bueno, como siempre, estoy completamente a la disposición de ustedes. Pueden utilizar los canales de comunicación que están diseñados para mantenernos en contacto y estoy completamente a la disposición de ustedes. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Ahí les dejo unas, una fuente que consulté que son muy, muy interesantes. Entonces, sobre todo, les recomiendo la de Godet y Mitchell, que es muy interesante para leer sobre la perspectiva estratégica. De todas formas, en la próxima actividad voy a tocar nuevamente lo que es la prospectiva y voy a hablarle de la medición, que es muy importante que como planificadores sepamos que de la planificación pasamos a la acción, que son los planes de acción, los planes operativos, los transformamos lógicamente en presupuesto para poder financiarlo, pero debemos hacerle el seguimiento correspondiente. Bueno, que tengan unas buenas noches. Hasta pronto.